Hola, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a este círculo de estudios Semilleros de Conciencia. El día de hoy vamos a ver el tema del capitalismo en la trama de la vida, ecología y acumulación de capital, de Jason W. Moore. Y pues nuestro compañero Andrés nos va a dar la introducción, la presentación. Y pues sin más, iniciamos. Muchas gracias compañeros por estar aquí y pues bienvenidos y bienvenidas y pues vamos a iniciar la charla. Adelante, Andrés. Muy bien, pues muchas gracias y vamos a ver hasta dónde llegamos. Decía que el texto no es fácil. El texto a mí se me hace difícil porque está proponiendo como una nueva mirada, una nueva metodología distinta a la habitual, ¿no? A la que pues tenemos incorporada, ¿no? Entonces, este hombre intenta incluso por momentos, bueno, y de hecho intenta crear un nuevo lenguaje para evitar naturaleza y sociedad, habla de actividades humanas y extrahumanas. Entonces sí como que tiene muchos matices y bueno, voy a intentar lo que he podido recoger de este capítulo y de otros capítulos anteriores a los que he tenido que recurrir, donde hace un poco más explícito, sobre todo al comienzo del libro, hace un poco más explícito lo que es el enfoque o el paradigma o el modelo que él propone, ¿no? Es a partir de ahí donde, bueno, la pregunta que hace es antropoceno o capitaloceno. Es un poco la pregunta y, bueno, pues el antropoceno, o sea, en los dos casos lo que se trata es de explicar el origen o la causa, o sí, o explicar o crear un marco interpretativo de todo lo que tiene que ver con el cambio climático, con la acidificación, es decir, con todas las consecuencias que está teniéndose sobre el medio ambiente, ¿no? Es un poco el problema. Bueno, ¿cuál es el origen, la causa o cómo se aborda esto, ¿no? Entonces están las dos perspectivas, la perspectiva del antropoceno y la que él propone, que es el capitaloceno. En el antropoceno, el relato, un poco el marco teórico del antropoceno, lo que plantea es una humanidad en abstracto, el género humano, digamos, que a partir de un momento determinado, que se suele datar a principios del siglo XIX y que después se va a acelerar con la industrialización, las energías fósiles, la utilización de energías fósiles, actúa sobre la naturaleza que está ahí fuera de la sociedad, actúa sobre la naturaleza, es decir, la acción del hombre con mayúsculas o la humanidad actúa sobre la naturaleza y produce toda una serie de cambios que son en los que estamos metidos, ¿no? Entonces, claro, ahí lo que aparece en esta explicación, tal como la crítica que él hace, es que pues hay una serie de consecuencias que son medibles. Se puede medir los grados, se pueden medir la capa de ozono, es decir, pues lo que pasa en los ríos, se puede medir, se pueden tomar esos datos, y después había una serie de variables que pueden ser la industrialización, la carbonización, la superpoblación, el hiperconsumo, que las ponen en relación. Es un poco la perspectiva de cómo se maneja, tal como lo plantea, como lo explica él, cómo se maneja en la perspectiva del antropoceno. Una humanidad que agrede, o una sociedad que por su forma de vida, su forma de producción, agrede a la naturaleza, tiene una serie de consecuencias medibles y las causas son diversas y no aparece como un cuadro explicativo total, ¿no? Aparecen distintas causas que producen distintas consecuencias, ¿no? Y sí se fecha a principios del siglo XIX y tiene que ver con la hiperindustrialización.
Claro, en este marco teórico, el del antropoceno, lo que no aparece, es lo que dice el autor, dice, bueno, aquí lo que no aparece son las relaciones de poder, no aparece el capitalismo, no aparece la desigualdad, no aparece la acumulación de capital, es decir, no aparece algo que él va a introducir en este cuadro para dar un marco explicativo. Es decir, que no estén solamente una serie de consecuencias y una serie de variables, sino él trata, al poner el foco en el capitalismo, trata de, y explica un poco lo que quiere decir al introducir el capitalismo, intenta dar un cuadro donde no están las variables sueltas, sino una explicación de que en algún momento, que él dice que es desde el comienzo del capitalismo, siglo XVI, finales del siglo XV, siglo XVI, donde se produce una relación distinta entre las actividades humanas y las extrahumanas. Entonces, él va a decir así en bruto, dice, bueno, no es la humanidad, no es la industria, no es la carbonización, sino es el capitalismo el que causa esto. Es un poco así para empezar grosso modo, ¿no? Entonces, claro, dice, bueno, pues no es lo mismo un diagnóstico que otro, porque cada diagnóstico pues lleva a una política o a unas medidas distintas, ¿no? Por ejemplo, una cita de él dice, él cuando critica al antropoceno, dice, ciérrese una planta de carbón, cuando se achaca a la carbonización, dice, ciérrese una planta de carbón y se podrá ralentizar el calentamiento global por un día. Ciérrense las relaciones que produjeron la planta de carbón y se podrá parar para siempre. Es decir, se plantea, bueno, pues la carbonización en este caso es consecuencia de un modo de producción y si tú actúas sobre la carbonización pero no sobre el modo de producción, pues no estás haciendo nada. Un poco ese es el marco general del texto, ¿no? Y otra cita de él dice, que es la pregunta, dice, ¿estamos realmente viviendo en el antropoceno con su vuelta a una visión curiosamente eurocéntrica de la humanidad y con su confianza en las agotadas nociones de recurso y determinismo tecnológico? ¿O estamos viviendo en el capitaloceno, la era histórica configurada por relaciones que privilegian la acumulación de capital? Entonces, la respuesta es, bueno, pues vamos a fijarnos qué pasa con la acumulación de capital, qué implica la acumulación de capital en la relación entre los humanos y la naturaleza. Pues un poco este es el marco de discusión que él plantea y las insuficiencias que él achaca a la visión que lo reduce al antropoceno. Dice, si nos quedamos en eso, no estamos yendo al fondo, no estamos yendo a la causa, que es ese cambio en la relación con las fuerzas naturales no humanas, ¿no? Él emplea mucho ese lenguaje, en vez de naturaleza, habla de fuerzas naturales extrahumanas y humanas. Entonces, lo que hay entonces es un cambio en el enfoque, en vez de fijarse en las consecuencias que está teniendo la actividad humana sobre la naturaleza, lo que va es a ver las relaciones que se han producido entre las actividades humanas y extrahumanas, ¿no? Entonces, para entenderlo más, aquí es donde en la primera parte del libro él explica bastante más lo que es su visión, lo que él critica o donde él quiere superar es la visión dualista de naturaleza por un lado y sociedad por otro, que es una visión intuitiva en la que participamos todos y que pues él dice que es como la mirada cartesiana de separar la materia del pensamiento, ¿no? La res extensa de la res pensante, que bueno, el alma del cuerpo, ¿no? Dice, bueno, esa dualidad, que es la dualidad cartesiana de la materia y el pensamiento, que se traduciría en sociedad-naturaleza,
esa dualidad es la que nos impide estudiar más a fondo y estamos como presos de esa dualidad, y lo que él propone es romper esa dualidad, romper esta dualidad, ¿no? Entonces, para él lo que propone es no pensar naturaleza y sociedad como cosas separadas. Pero bueno, no pensemos que existe algo así como una naturaleza por un lado y una sociedad por otro lado que interactúan. Es decir, lo que está diciendo es no hay una naturaleza fuera de la sociedad, es imposible, o sea, no, él habla de coproducción, que se coproducen la una a la otra, de manera que no hay una naturaleza fuera de la sociedad o una sociedad o una historia social fuera de la naturaleza, sino que están entrelazadas, ¿no? No hay sociedad al margen de la naturaleza ni naturaleza al margen de la sociedad. Hay una relación dialéctica, dice la especie humana, como cualquier otra especie, pero en un grado superlativo, crea el entorno natural que por su parte determina las actividades de aquella. Es decir, es como la sociedad o la actividad humana crea su entorno natural y ese entorno natural a la vez determina la actividad humana. Es un poco esa relación dialéctica, él utiliza la palabra dialéctica, la que se crea, ¿no? De manera que no hay dos polos, sino hay una relación, y es en esa relación donde aparecen las actividades humanas y extrahumanas entremezcladas permanentemente. Dice, en pocas palabras, esto es una cita de él, los seres humanos crean medio ambiente y los medios ambientes crean personas y organización humana. Entonces, constantemente está diciendo que la actividad humana está atravesada por la naturaleza, es decir, está dentro de la naturaleza. Llega a decir, dice, pues pensamos con facilidad que las personas o los seres humanos formamos parte de la naturaleza, somos fuerzas de la naturaleza, ¿no? Eso dice, pero nos es más difícil pensar que una civilización es una fuerza natural. Una civilización que la pensamos como una cosa social, dice, bueno, pues nos es difícil pensar que las civilizaciones o las instituciones son fuerzas de la naturaleza. Entonces, claro, está planteando que la actividad humana siempre está atravesada por la naturaleza y viceversa. La naturaleza siempre está atravesada o configurada por fuerzas sociales, por fuerzas humanas. Entonces, es esta mezcla la que él plantea y la que, pues, a mí me parece que es lo más, esa visión para mí es la más sorprendente. También para mí es la más difícil de pensar, porque pensamos normalmente según el paradigma cartesiano, que es la sociedad tiene su historia, la naturaleza tiene la suya y una incide sobre la otra. Pero claro, él dice, no, no es que tengan la naturaleza su historia, la naturaleza tiene una historia social, forma parte de la sociedad y la sociedad no está separada, sino que está atravesada por fuerzas de la naturaleza. Es esa mezcla, ¿no? Él habla también al principio de una cosa que le llama la doble internalidad. Y es la doble internalidad sería la humanidad en la naturaleza y la naturaleza en la humanidad. Un poco esta es. Una está dentro de la otra y la otra dentro de la una, ¿no? Moore usa con frecuencia el término de coproducción. La naturaleza, como una actividad extrahumana, está dentro y atraviesa la sociedad, y la sociedad, por su parte, está dentro, crea, da forma a la naturaleza. No existe un polo sin el otro, sino que sí, lo que existe es una relación, ¿no? Esa es la crítica que hace a la perspectiva sustancialista o cartesiana o como se le quiera llamar, o aristotélica o como se le quiera llamar de
existen dos sustancias que interactúan. Y él dice, no, lo que hay es una relación y en esta relación se crean, es una relación entre unas actividades y otras que se coproducen. Una produce a la otra y la otra produce a una, ¿no? Para nombrar esta mezcla o esta unidad de actividades humanas y extrahumanas que están ligadas, mezcladas, Moore utiliza el término de oikeios. El oikeios, esto es una cita de él, nombra la relación a través de la cual las personas actúan y a través de la cual la naturaleza actúa sobre ellas en nuestra creación del medio ambiente. Entonces, es un poco la perspectiva de él, que digo, para mí se me hace pues, quizá lo más impactante del libro, pensar, o sea, esta forma de plantear el problema de no pensemos separadamente naturaleza y sociedad en interacción una con otra, sino pensemos juntas ambas cosas porque juntas y mezcladas se dan, ¿no? Dice, sigo citándole a él, dice, el oikeios nos permite desde el principio plantear dos importantes preguntas. Ambas invierten las preguntas más básicas del pensamiento verde. El pensamiento verde sería un poco el que está en el antropoceno, ¿no? Y estas preguntas serían, las preguntas que se plantea el pensamiento verde serían cómo se separó la humanidad de la naturaleza y cómo los seres humanos alteran la naturaleza y provocan la degradación medioambiental. Es decir, serían las preguntas que responden al relato de la separación del hombre de la naturaleza, ¿no? Casi un relato mítico. Dice, desde la perspectiva del oikeios llegamos a preguntas muy distintas. Primera, ¿cómo se unifica la humanidad con el resto de la naturaleza dentro de la trama de la vida? Es decir, no se pregunta por la separación, en qué momento se separaron, en qué momento se perdió el paraíso casi, ¿no? Sino cómo actúan juntas. O sea, no cómo se separaron, sino cómo interactúan, cómo se unifican, ¿no? Y cómo la historia humana es una historia coproducida mediante la cual los seres humanos ponen a la naturaleza, incluidos otros seres humanos, a trabajar en la acumulación de riqueza y poder. Es un poco lo que plantea, ¿no? Dice, más adelante, es otra cita que hace en las primeras páginas, dice, en lugar de preguntar lo que hace el capitalismo sobre la naturaleza, podemos comenzar a preguntar cómo trabaja la naturaleza para el capitalismo. Si la primera pregunta implica separación, la última implica unificación. Capitalismo en la naturaleza y naturaleza en el capitalismo. Esto nos permite lidiar con un nuevo conjunto de relaciones hasta ahora ocultos por el dualismo naturaleza-sociedad. No sé si esto ha quedado medio entendido o por lo menos que pique la curiosidad de lo que está planteando, de pensar de una manera a la que no estamos habituados. Pensar que no existe la naturaleza al margen de la sociedad, ni la sociedad al margen de la naturaleza, sino que lo que existe siempre es una mezcla. Él habla de haces humanos y extrahumanos. Utiliza mucho ese término de haces, ¿no? Pues, por eso digo que él está intentando crear un nuevo lenguaje, una nueva gramática para pensar de otro modo el problema medioambiental, ¿no? Bueno, entonces sigo un poco ya, vuelvo al capítulo y dice, si naturaleza y sociedad, o sea, actividades humanas y extrahumanas no existen de manera separada como sustancias autónomas, sino que se coproducen entre sí, es decir, existen solo a través de la relación que se da entre unas actividades y otras dentro de la trama de la vida, podemos pensar la historia como historia de los cambios de esa relación. Moore fecha en el siglo XV el inicio del cambio, con el nacimiento del capitalismo. Él dice el surgimiento del capitalismo a partir de 1450
marcó un hito en la historia de las relaciones de la humanidad con el resto de la naturaleza, mayor que ningún otro desde la aparición de la agricultura y las primeras ciudades, y en términos relacionales, mayor que la aparición de la máquina de vapor. En el texto, en el capítulo que nos mandaron, enumera toda una serie de cambios que tienen lugar durante el siglo XV, XVI, XVII, los va enumerando y claro, verlos todos juntos, pues como bosques que desaparecen, minas que empiezan a emerger, los barcos que transportan a los esclavos, lo que eso significa en África, la aparición del azúcar, la deforestación para la producción de barcos. Entonces parece como un cuadro donde casi gráficamente sí te está dando la idea esta de cómo el capitalismo desde el inicio ha cambiado su entorno, ha cambiado el entorno natural y lo ha puesto a su servicio, digamos, ¿no? Es un poco toda esa enumeración de cosas que se van sucediendo, de minas que aparecen en un sitio, desaparecen, cómo Inglaterra de pronto cobra auge, cómo los movimientos de poblaciones, todo esto como que da una idea panorámica de cómo ante lo que estamos, o ante lo que aparece en el siglo XV, XVI, XVII, es un cambio radical en el entorno, ¿no? Un cambio radical en la faz, en la Tierra, en todo el planeta. Y cómo ese cambio, lo que él plantea, es que ese cambio está, y de ahí viene lo de capitaloceno, está al servicio, es decir, toda esta transformación de la naturaleza o de las fuerzas de la naturaleza o de la naturaleza con minúscula, está al servicio de la acumulación de capital. Es decir, que es la acumulación de capital lo que explica todo, va a explicar todos esos cambios. Y aquí él, en la primera parte, habla de lo que él denomina, creo que también en el artículo, habla de lo que él denomina la naturaleza barata o los cuatro baratos. Los cuatro baratos son la fuerza de trabajo, los alimentos, la energía y la materia prima. Esos son los cuatro baratos o la naturaleza barata, ¿no? Entonces, él lo que plantea ahí dice, bueno, pues estamos acostumbrados a pensar el capitalismo como relaciones de explotación de la mano de obra en la producción, en el proceso de producción, donde se crea la plusvalía, es un proceso de explotación. Pero ese proceso de explotación va acompañado o va precedido o paralelamente hay un proceso de apropiación. Hay un proceso de apropiación, es decir, él distingue entre proceso de explotación y proceso de apropiación. El proceso de apropiación sería un proceso extraeconómico y sería el que crearía las condiciones para la producción de plusvalía. Uno de los pensamientos en los que él se inspira, y eso también lo dice al principio, es en todo el pensamiento de feminista, la teoría de la reproducción, donde el feminismo lo que plantea es, bueno, está la mano de obra que va a la fábrica a la que se les trae una plusvalía mediante la explotación, pero alguien ha creado esa mano de obra. Alguien ha tenido que crear esa mano de obra y cuidar esa mano de obra y reproducir esa mano de obra. Y eso no entra en la ecuación. Es decir, el trabajo de reproducción, que sería el trabajo de reproducción de las mujeres, que sería un trabajo de apropiación del trabajo femenino en este caso, que es condición para que tenga lugar el proceso de explotación. Es decir, el proceso de apropiación de
fuerza de trabajo gratuito, sea la fuerza de trabajo de la mujer, o él habla de la fuerza de trabajo de los ríos o de las materias primas en la extracción. Entonces, todas estas relaciones que son extraeconómicas o no entran dentro de la producción industrial, digamos, de la creación de plusvalía, sino que son procesos o extractivistas o no pagados, es lo que él introduce, ¿no? Y en esos procesos de apropiación, que serían la condición para el proceso de producción y el proceso de explotación, en esos procesos es donde él dice que está mezclado lo natural, las cuestiones naturales o biológicas, en el caso de las mujeres, por ejemplo, y las cuestiones humanas. Entonces, bueno, pues si se piensa en el caso de las mujeres, en el trabajo de la reproducción está la biología puesta. Es decir, es la biología, pues la maternidad como hecho biológico o la concepción como hecho biológico, ¿no? Eso, que es parte de la naturaleza, está puesto al servicio de la producción de mano de obra que va a entrar en el proceso productivo. Es decir, es este tipo de apropiación de algo que está en el límite entre lo natural y lo humano. En el caso de las mujeres yo lo veo con más claridad, y todo el problema de los derechos reproductivos y del control de la reproducción tiene que ver con esto, ¿no? Dice, bueno, la reproducción es un hecho biológico o es un hecho cultural, o cómo se quiere controlar el proceso de la reproducción, ¿no? Es un ejemplo donde lo natural o las cuestiones humanas y extrahumanas o naturales y biológicas y culturales se entremezclan, ¿no? Entonces él dice, bueno, pues para que tenga lugar el proceso de acumulación de capital, tal como lo describe Marx, ¿no? La acumulación de capital a través de la plusvalía, para que tenga lugar eso, hay unas condiciones para que eso tenga lugar, y esas son las condiciones de reproducción donde entra lo que él llama las naturaleza barata o los cuatro baratos, ¿no? Es decir, extracción de energía, extracción de materias primas, la alimentación y la creación de fuerza de trabajo, ¿no? Y yo podría seguir leyendo citas de él, pero yo por ahora lo dejaría aquí, porque no tengo claro si me he explicado o yo pido ayuda a partir de aquí, porque sí es un texto endiablado, eh, que, que es muy sugerente, pero como que al romper con este modelo de separado la naturaleza y la sociedad, intentar pensar esa mezcla que se da permanentemente, pues creo que se hace difícil, o a mí se me hace difícil, a lo mejor a otros que estén más en este pensamiento donde está superado el cartesianismo, pues les es más fácil, ¿no? Pero yo sí lo veo muy sugerente, pero sí lo veo complejo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo lo dejo por aquí para discutirlo, ¿no? Sí, muchísimas gracias, Andrés. Sí, fue muy claro tu presentación. La verdad es que sí, Gracias. al principio sí, a mí también se me hizo un poco complicado, y y siempre el pensamiento abstracto, algo así, a mí se me complica, ¿no? Inclusive pues los nuevos, sí, como dices, el nuevo lenguaje, ¿no? Estar buscando qué quiere decir, ¿no? Esto de los cuatro baratos, yo nunca lo encontré, y aquí lo coloqué como una interrogante, y me gustaría que nos los compartieras de nuevo, porque si no los, Los cuatro cuatro baratos son baratos. la Ujú, fuerza de trabajo, es decir, ujú, es aquello que se necesita para entrar al proceso de producción y para ujú, rebajar los costes de producción. Si ujú, tú pagas
el trabajo de reproducción a las mujeres, la fuerza de trabajo sale por un pico. Ujú. Luego hay que abaratarlo. Pongo el ejemplo de las mujeres, pero eso es un poco la idea, ¿no? Controlar los costos de producción para aumentar la plusvalía. Entonces, ¿cómo se controlan los costes de producción? Dice, bueno, pues no pagando la reproducción de la fuerza de trabajo, que es el trabajo de las mujeres. Los alimentos, pues toda la explotación de alimentos hacia el tercer mundo, hacia pues, todo lo que sea, lo que hacerlo producir lo más barato posible, o ahora, por ejemplo, con las granjas estas agrícolas brutales, ¿no? Que es una forma, esto lo planteaba Petro. Petro decía, dice, bueno, es que las granjas extensivas es una manera de producir barato alimento y por tanto pagar menos la mano de obra, pagar menos los costes de reproducción de la mano de obra, ¿no? Entonces sería fuerza de trabajo, alimentos, energía, toda la extracción, la energía fósil y materias primas. Entonces, todo lo que es esa extracción, sea de fuerza de trabajo que producen las mujeres, sea elementos que producen la naturaleza, dice, todo eso está al servicio de controlar los costes para la producción de plusvalía. Entonces, es un poco la idea, ¿no? Y dice, por ejemplo, esto la leo, pero son esos 4 baratos, ¿no? Dice, si la producción del capital ha sido el pivote estratégico del capitalismo, en mayor medida la acumulación se ha desenvuelto a través, o sea, si la producción de capital, ahí está en el proceso productivo, ¿no? En la plusvalía, ha sido el pivote estratégico del capitalismo, es decir, la explotación del asalariado, en mayor medida la acumulación se ha desenvuelto a través de la apropiación de trabajo-energía de todo el planeta. Es decir, habla la apropiación trabajo-energía de todo el planeta. Ahí incluye el trabajo de las mujeres. En un momento dice, desde la familia hasta la biosfera. Es una cita de él, ¿no? Desde la familia hasta la biosfera. Tal apropiación de recursos baratos, sí, de fuentes, pero también de basura barata, sumideros. Es decir, es todo lo de la ley minera, ¿no? Y bueno, pues tú dejas esto hecho un desastre y eso lo externalizas y no entran en la producción. No produce capital como valor toda esta apropiación, sino que produce produce las relaciones, los espacios y el trabajo, energía que hacen posible el valor. Es decir, para que el valor se valorice en la producción a través del trabajo asalariado, lo que lo hace posible es el abaratamiento o el no pagar, es todo lo de las externalizaciones, ¿no? El capitalismo generaliza las relaciones mercantiles, pero la medida real de dicha generalización depende de una generalización aún mayor, la apropiación del trabajo-energía no remunerado. Y en trabajo-energía entra lo humano y lo no humano. Él en un momento habla del trabajo de los ríos, el trabajo del aire, pues sería trabajo no humano que entra en ese proceso no directamente de valorización del capital, pero sí que crea las condiciones para la valorización del capital, ¿no? Pues un poco va por ahí, ¿no? Va un poco por ahí. El texto de él es, a mí, yo por momentos me imaginaba esto de la naturaleza en la sociedad y la sociedad en la naturaleza como lo del Tao, ¿no? Dice, bueno, pues esto es como, esto está dentro de esto y a la vez está dentro de esto, y ese tipo de pensamiento, y dice, bueno, a ver, espera, ¿no está separado? Dice, no, lo que hay es relaciones y no hay sustancias previamente formadas. La sociedad es parte de la naturaleza o está atravesada, dice él, está atravesada por la naturaleza, ¿no? Dice, hasta una civilización o las instituciones son fuerzas de la naturaleza. A mí hay cosas que, digo, me superan
lo digo abiertamente, pero bueno, ahí se queda para seguir pensando la perspectiva de él, ¿no? Sí, pues ya, ahora sí, Sí, gracias. Gracias, Andrés. se hacen cosas más sensatas. Sí, muchas gracias. Adelante, compañero Ricardo, tiene la palabra. Gracias. Antes de que comenzara la grabación, platicábamos acerca de, a mí el texto me remitió a la primaria, que yo siempre decía, cuando estábamos en la primaria, nos enseñaron que el mundo comenzó hace 4.500 millones de años y había la era azoica y después la era icárica, y luego la proterozoica, y esos son 2.500 millones de años. Entonces yo siempre decía, ¿quién determina cuando termina una era y empieza la otra? ¿No? ¿En qué momento? Pues tiene que ser de manera retroactiva. Después viene la era precámbrica, paleozoica, mesozoica, cenozoica, o sea, son grandes, pero la cenozoica pues es la última y son 60 millones de años. Entonces, ¿cuánto tiempo ha pasado? Entonces, si ahorita nosotros hablamos que estamos en el año 2023 después de Cristo, comparado con los 60 millones que tiene la era cenozoica, pues entonces estamos hablando que estamos en una fracción de tiempo de este tamañitito. Pero en la era, lo que me llama la atención es que justamente el término ¿qué dice? Antropozoico, ¿no? Antropoceno, ¿no? Antropoceno. Antropoceno, sí, antropoceno es un término que acuña de esta manera, porque antes solamente viene en la era cenozoica el periodo cuaternario, y el periodo cuaternario es cuando aparece pues la vida, aparecen los mamuts, aparecen los dinosaurios, aparecen los anfibios, todo ese periodo cuaternario, y es justamente el Pleistoceno. Y el Pleistoceno tiene, bueno, esta terminación, son dos términos, es la primera vez que oigo yo antropoceno, porque antes era el Pleistoceno y el Holoceno. El Pleistoceno era desde la época cuaternaria, los 4 periodos glaciares, hasta que aparece el hombre, y el Holoceno es desde que aparece el hombre hasta la actualidad. Pero entonces aquí lo que él plantea es que esa actualidad de la que se hablaba siempre en esta clasificación de las eras geológicas y de la historia de la evolución de la Tierra, porque no es la evolución del hombre, sino la evolución de la Tierra, la vida del hombre solamente ocupa el Holoceno, con H, Holoceno, que es cuando terminan los periodos glaciares. Y todo eso fue este acompañamiento que tenía el ser humano con la naturaleza. Vivíamos de la agricultura, vivíamos de lo que había, vivíamos de lo que teníamos, vivíamos de la producción. Entonces, cuando entra esta manera en donde deja de haber esta cuestión natural, en donde tú produces algo, lo intercambias con otro y entonces estamos en igualdad de condiciones, y que surgen estos 4 baratos que yo lo interpreto justamente 4 elementos a través de los cuales el que tiene el capital tiene la posibilidad de manipularlos para poder concentrar mayor capital. Y que son justamente lo que tú explicabas, ¿no? Yo puedo manipular la fuerza de trabajo porque contrato a alguien y le pago poco para obtener mucho, la ganancia, ¿no? Controlo el alimento porque en lugar de que la gente lo produzca para autoconsumo y hacer el trueque, le pago a la persona para que produzca el alimento, le pago poco el alimento, me enriquezco más y lo distribuyo especulando para obtener mayor ganancia. Lo mismo pasa con la energía y las materias primas, que casi van de la mano, la energía y las materias primas, ¿no? Porque de alguna manera el petróleo es energía, pero también es materia prima, ¿no? Y entonces, casualmente, ahorita en esta época en donde gran parte del capital se mueve a través de la especulación en la bolsa de valores, justamente la energía y las materias primas son las que se manipulan y que tienen mucho mayor control. Ahora la caída de los precios con el asunto de la guerra de Rusia y Ucrania, justamente el que podía manipular la explotación y la especulación sobre las materias primas fueron los que se hicieron millonarios en los últimos 2 años.
y se llevaron entre las patas a quién sabe cuánta gente. Entonces a mí me llama mucho la atención que esto, yo interpreto esto antropoceno o capitaloceno, porque lo llega a cuadrar, porque justamente el antropoceno es cuando ya el hombre empieza a manipular tantas las cosas, o sea, con estos 4 baratos que son los baratos porque los puede manipular y manejarlos el baratos, pero para poder concentrar y hacer pues la concentración mayor de justamente los recursos, ¿no? Y que es justamente las características fundamentales del capital. Entonces, viendo, a mí lo que me llamó la atención fue, utilizando el término antropoceno, pues etimológicamente sería en donde ya la mano del hombre interviene de manera directa y justamente, y lo que ha sucedido, pero nos remite él a 1800, 1784, más o menos en esta época, la aparición de la máquina de vapor, y esto que decías tú, suprime la producción de carbón y entonces vas a tener una reversión de un día. Pero suprime las causas que dieron la explotación del carbón y entonces desaparece. ¿Por qué empiezas con la producción de carbón? Pues porque necesitas el carbón para que la máquina de vapor funcione. Si eliminas la máquina de vapor y todo lo que se desprende del carbón, dejas de producir carbón porque ya no tienes la necesidad. Pero entonces eso es una analogía, ese es un ejemplo. Y analógicamente se reproduce en toda la producción del capital y en todo lo que nos lleva a que tienes que generar una cosa para poder hacer funcionar la otra y no puedes suprimir una porque eso te genera toda una cadena, ¿no? Entonces estamos metidos en donde el ser humano es el hombre, el ser humano, pues, el hombre como especie, mete la mano por lo de antropos, ¿no? Y antropos ya es un lugar en donde la acción de esta especie, la especie humana, el hombre, cuesta trabajo manejar el lenguaje inclusivo cuando nos referimos al hombre no como hombre o mujer, sino como especie, que es la especie humana, está interviniendo de tal manera y a tal grado que nos ha producido esta crisis en la que estamos, que es el cambio climático, y que nos está cambiando completamente, prácticamente desde la última edad del hielo, desde la era del hielo, que no teníamos estos periodos glaciares, ahorita nos está sucediendo, pero a la inversa, nos está produciendo un aumento de temperatura que por cada décima de grado está cambiando el mundo en su totalidad, ¿no? Nos está llevando a una catástrofe en donde revertirlo es sumamente complicado, porque los mismos países, los que provocan mayor impacto para el cambio, los que menos están en posibilidades de asumir los costos y reducir todo aquello que establece una relación dual, como la relación carbón-máquina de vapor. Entonces, a mí me pareció un texto sí muy complicado, sumamente complicado, complejo, pero con este asunto que es la intervención de la mano del hombre como especie humana para poder manipular las cosas a tal grado que nos ha llevado a esta era. Y él establece eso, es antropozoico o capitalozoico. O sea, a final de cuentas es lo mismo, porque es justamente el concepto de capital y todo lo que lo que ha hecho que el hombre manipule todo lo que nos ha llevado a la situación en la que estamos. Antropoceno. No sé si más o menos me expliqué. Antropoceno y capitaloceno. Antropoceno y capitaloceno, sí, eso. Claro, sí, porque no es de pleistoceno, pues. Pleistoceno. Sí. Claro, pero él lo que dice es como que antropoceno es demasiado abstracto.
¿no? Porque decir que, bueno, es la mano del hombre, bueno, no, es el capital, es las pautas que introduce el capitalismo, que introduce una nueva forma de ver la naturaleza. Eso tiene, en un momento, voy a leer un texto que se explica mejor que lo que yo puedo hacer, ¿no? Dice, podemos empezar con una distinción orientativa sobre una frase. Una manera de organizar la naturaleza. Él dice que el capitalismo es una manera de organizar la naturaleza. El capitalismo es una manera de organizar la naturaleza. Dice, la arrogancia que gobierna el capitalismo es que éste puede hacer lo que le dé la gana con la naturaleza, que la naturaleza es externa y puede ser codificada, cuantificada, racionalizada, para que esté al servicio del crecimiento económico, el desarrollo social o algún otro bien mayor. Es decir, el capitalismo, él habla de la arrogancia del capitalismo que ve la naturaleza como una cosa externa sobre la que puede actuar y que le pertenece y que puede racionalizarla, cuantificarla, codificarla. Es decir, eso él dice que viene con el capitalismo, ¿no? Con la arrogancia del capitalismo. Dice, para que esté al servicio del crecimiento económico, el desarrollo social o algún otro bien mayor. Es decir, para el bien mayor siempre es el de los mercados, ¿no? Dice, en esto consiste el capitalismo como proyecto. Como proyecto. La realidad, no el proyecto, sino la realidad, el proceso histórico es radicalmente distinta. Mientras los múltiples proyectos del capital, el imperio y la ciencia están ocupados haciendo naturaleza con N mayúscula, naturaleza con N mayúscula sería esa naturaleza que se piensa como algo externo, controlable, la trama de la vida, el término este de trama de la vida es el que es sugerente también, está ocupada mezclando las condiciones biológicas y geológicas en el proceso del capitalismo. La trama de la vida es la naturaleza en su integridad, naturaleza como empática N minúscula, no la idea de la naturaleza que se produce, pues sí, con el cartesianismo, ¿no? Con el cuerpo como maquinaria que tú puedes manipular, ¿no? Frente al pensamiento. Dice, la trama de la vida es la naturaleza en su integridad, la naturaleza con una empática N minúscula. Se trata de la naturaleza en tanto nosotros, tanto dentro de nosotros como a nuestro alrededor. Es la naturaleza en tanto flujo de flujos. En pocas palabras, los seres humanos crean medio ambiente y los medio ambiente crean personas y organización humana. No sé si lo he liado más. Pero es bonita la cita. Pero Sí. Es que es muy impresionante. Sí. Perdón. Bueno, pedí la palabra. Bueno, a mí como tú comentas, inmediatamente me llevó a pensar en la ley minera. De hecho, coloca aquí este ejemplo de Potosí como parte de este catálogo, él dice, ¿no? De transformaciones que permitieron o que hicieron que este sistema capitalista pues se estableciera de esta manera tan terrible, ¿no? Y en el punto 7, ¿no? Potosí surgió como líder mundial en la producción de plata a partir de 1545 y después de nuevo a partir de 1571 con una trascendente reestructuración al poco de agotarse las minas de plata de Sajonia y Bohemia, y a su vez condicionada por la deforestación, el descenso en la calidad de las menas y la conflictividad laboral. Aquí coloca a Potosí, creo que es Bolivia, pero pues una película que nos pasaron en el instituto, que estuvo en la Cineteca, que se llama Creo Volver, colocan, la compañera nos dijo que por eso se le puso a San Luis Potosí
también este nombre también de Potosí, porque de hecho dijeron que se quedaba, o sea, lo que ellos habían encontrado en Bolivia se quedaba muy corto a lo que había aquí en San Luis Potosí, ¿no? Y bueno, en este documental o en esta película nos pasaron la imagen de cómo acabaron con este cerro, ¿no? Que formaba parte del escudo de esta ciudad y que finalmente pues está completamente ya hacia abajo, o sea, se dice cuenca, ¿no? Creo que se dice cuenca. El Cerro de San Pedro. Sí, es una cuenca, inclusive, o sea, ya de estar así, pues ahora estará así, nos comentaba la compañera Blanca Salces, que es la actriz y la productora y no sé qué tanto, está ahí, pues coloca esta parte de que inclusive te cobran por ir a ver, o sea, para que hagas el tour, para ver cómo han deforestado todo, ¿no? Y bueno, en esto también de la naturaleza y la manera de vivir, ¿no? Bueno, a mí me llamó la atención porque leía hace tiempo, de que por decir en Bosnia, dice, el país balcánico es el quinto con una mayor mortalidad per cápita a causa de la contaminación ambiental. La Organización Mundial de la Salud estima que cada año unas 3.300 personas mueren de forma prematura por exposición a la polución o a la contaminación, lo que supone un 9% de la mortalidad total. Y dice, la guerra de Ucrania complica los planes para atajar la epidemia del carbón en Bosnia. O sea, otra vez y bueno, la guerra de Ucrania, pues sabemos que está ahí. De hecho, nos colocaban un video de Condoleezza Rice, creo que anda ahí por Facebook, donde ella misma declaraba, ¿no? La necesidad de que Europa consumiera gas de Estados Unidos, donde ellos controlarían el precio, ¿no? Y no los precios que estaba colocando Rusia, sino o sea, ellos controlar los precios y de ahí fue la explosión esta en el gasoducto, ¿no? Que de hecho creo que se hizo una votación para hacer la investigación y obvio que estos países, Estados Unidos, Inglaterra y Francia, creo que se abstuvieron de votar. Entonces, eso lo traje a la memoria. Y también de Bolsonaro, ¿no? En esto dice, la política económica de Bolsonaro en la Amazonia asfixia el pulmón del planeta. La deforestación en la región amazónica de Brasil ha aumentado un 30% desde que Bolsonaro llegó al poder. En los 10 últimos años, la selva tropical ha perdido una superficie equivalente a más de 8 millones de campos de fútbol. O sea, 8 millones o sea, o sea, vamos, esto del capital, el capitalismo, pues es la muerte para la humanidad, ¿no? Yo lo entendería así. Entonces, me parece muy interesante lo que nos coloca aquí de cómo el destino de la humanidad va ligado pues a este capitalismo, que el capitalismo es de muerte, y ahorita lo vimos también con la pandemia, ¿no? Donde nuevamente es un sector de este sistema capitalista como son las farmacéuticas, y bueno, creo que también Amazon y otras grandes empresas pues resultaron millonarias y supermillonarias. Y bueno, aquí también recordé pues no sé si vieron hoy la mañanera, donde se colocó esto de este señor, ¿cómo es? ¿Sí es Larrea? Germán Larrea. Ajá, Germán Larrea, donde está esta cuestión del tren, de las vías, de que es una concesión y que ellos estaban ya alegando una expropiación, pero en el análisis que hizo Rompeviento TV, que lo recomiendo muchísimo, pues implica cómo es el haberse apropiado o bueno, creerse dueño y usar esta línea o sí, pues esta ruta férrea, también tiene mucho que ver con sus minas. Entonces, colocaban ahí las ganancias, o sea, en trasladar la minería que él obtiene, inclusive hablaban, creo que de 8,000, no sé si 8,000 millones de dólares que produce diariamente este señor en este gran capital, ¿no? Entonces, y lo que le produce tener esas vías y bueno, por eso está ahorita pues toda esta, de alguna manera, esta transformación que se está dando, que bueno, nosotros lo diría como
como militantes o simpatizantes, pues a lo largo de la formación política, pues nosotros situamos o hemos aprendido que el principio ético que nos rige, el principio ético material, pues siempre es la afirmación y reproducción de la vida. Y aquí lo que vemos, pues es al contrario, todo lo contrario, ¿no? Cómo el capitalismo transforma la actividad humana, o de ese 99% que aquí también leímos ese texto, transforma la actividad de ese 99% y toda la relación de la vida, ¿no? Toda, porque hay una vida prematura, lo vemos con la contaminación de las mineras, donde también hubo una charla, no sé si el sábado o el viernes pasado, y bueno, varios testimonios de personas que en su organismo pues tienen el arsénico, ¿no? Altas cantidades de arsénico. Ya no digamos de la contaminación en los mantos acuíferos, en fin, o sea, la verdad es que el texto sí de una manera pues un poco, porque hay que sentarse y concentrarse en la lectura para poder tener un poco más de entendimiento y como tú dices, yo creo que retomar todo el libro, ¿no? Para entender todos los conceptos, pero pues vemos que nos lleva finalmente, y él lo resume al final, ¿no? Que sí es un capitaloceno lo que estamos viviendo, y es donde pues también nosotros al hacer la reflexión, pues también tenemos que ver cómo transformar eso hacia defender la vida, que eso finalmente pues es por lo que estamos aquí, ¿no? Por lo que reflexionamos, por lo que tratamos de formarnos políticamente para finalmente pues organizarnos y movilizarnos y hacer las transformaciones necesarias, ¿no? Lo estamos viendo recientemente aquí, bueno, en Venustiano Carranza iban a tirar árboles de la ciudad deportiva, que es una ciudad, bueno, como saben, pues está llena de árboles, es también pues a lo mejor un pequeño pulmón de la ciudad, y que porque iban a construir un museo del helado. Y bueno, afortunadamente pues los vecinos de Venustiano Carranza se organizaron y bueno, ahí llegó el PRI, llegó el PAN, llegó Movimiento Ciudadano, porque la alcaldía es morenista y finalmente pues se desistió de eso porque ya estaba hasta en las redes sociales que iba a haber un museo del helado, ¿no? Y de una gran compañía extranjera. Y aquí en Coyoacán, pues también está haciéndose una movilización porque parece que quieren construir aquí, al lado del Metro Copilco, pues no sé, creo que otra vez departamentos, torres departamentales, y nuevamente, pues es el agua y todo esto que conlleva, ¿no? Vivir en la ciudad. Entonces, pues no sé, hay mucho por hacer en este sistema capitalista de muerte. Y bueno, yo hasta ahí le dejo, no sé si alguien más quiera participar. Gracias. Pues aquí dice Moto G8 que se tendrían que expropiar las minas a ese señor Larrea. Pues sí, si por expropiarle un poquito de vías se ha armado la que bueno, se arma. es que lo que pasa es que hoy había una de las notas, decía, uno de los comentaristas por radio decía, bueno, ¿qué es esto? ¿Fue una expropiación? ¿Fue una ocupación temporal? ¿O fue pues un aviso, ¿no? Pero son dos más que nada, son una ocupación temporal o una expropiación. Entonces, en todo lo que haya hecho está cumpliendo con las disposiciones legales, ¿no? Lo que sucede es que lo que no dicen los medios es la problemática que se dio, que tiene que ver con la negociación. Y esto viene porque las vías férreas Ferrosur adquirió a Cedillo. Cedillo fue la negociación que hizo para desincorporar, más bien eliminar prácticamente el sistema ferroviario mexicano. Pero pues las vías de tren son las mismas que se construyeron en el Porfiriato, ¿no? Y Germán Larrea pues ha utilizado y ha capitalizado lo que tiene, pero tampoco ha hecho un gran mantenimiento. Entonces aquí era una negociación de hacer una vía alterna y
llegó a proponer, decía por ahí una nota, llegó a proponer pues lo dijo el presidente, lo que pasa es que él quería 9,500 millones de pesos. Gran parte de eso, a lo mejor, él lo quería, a final de cuentas, devolverlo como parte de la compra de Banamex. O sea, es un tipo tremendo, ¿no? El caso es que sí hay una expropiación o una ocupación temporal, pero el presidente lo dejó muy claro. Básicamente de lo que se trata es que no utilicen los recursos para amagarnos e impedir que se siga haciendo el interoceánico. No se ha impedido que Ferrosur siga transitando, no ha habido, por eso están ahí, pero para impedir que haya una mayor presión, que a final de cuentas, me queda clarísimo, hay un asunto económico como lo está manejando como parafraseando al autor del libro de materia de esta reunión, está utilizando ese tramo como un barato para obtener un beneficio con un gran beneficio, no es cualquier cosa. Sí, sí, sí. Sí, no es. Además, el presidente esta mañana ha dicho, ha habido 100 expropiaciones en toda la construcción y nadie ha puesto el grito en el cielo. O sea, es Pues sí. dice nadie, pero, pues claro, se expropia a un rico y ponerse el grito en el cielo. Se expropia legalmente a un campesino y bueno, pues es normal. Entonces sí es como, el caso es el señor Larrea, que es muy poderoso, claro, sí es. Sí Sí. es. Y sí, lo que decías, Gisela, pues sí, yo lo de la minería también se me ha hecho muy presente, ¿no? Al leer el texto y en relación con esto de los baratos, ¿no? Pues lo que se paga aquí, ya no cuando se utilizan las minas para tener acciones, ¿no? Sino la minería, el oro y la plata, los principales consumidores son en Estados Unidos y en China. Se va a Estados Unidos y China. Se va a un precio baratísimo. Sí. Se va a un precio baratísimo porque aquí a la mano de obra la toman el pelo, vamos, o sea, ha sido cruel. Y entonces sería un ejemplo de naturaleza barata. Claro. Aquí y después no te haces cargo de toda la destrucción que provocas. Que la ley minera mete mano a eso. Sí. Tienes que hacerte cargo de la destrucción medioambiental que estás produciendo y reponerla, ¿no? Entonces, claro, eso supongo que en Estados Unidos estará prohibido. Eso de llegar a un sitio, hacer lo que te da la gana, dejar un cochinero allí, explotar para producir barato, pero aquí no. O sea, aquí me refiero a cómo en Latinoamérica, ¿no? Bueno, vamos allí que por 2 pesos producimos un oro que nos va a producir tanto en Estados Unidos o en China, ¿no? Entonces, creo que es un ejemplo claro de la naturaleza barata, ¿no? De lo que él plantea. Y claro, eso no puede parar, ¿no? Él cuando dice capitaloceno es un sistema que no puede parar, no puede, la acumulación de capital no puede parar y por tanto no puede parar tampoco la producción de estos baratos o la extracción, ¿no? No puede parar. Entonces, Claro. pues el problema es que si tú cierras lo que decía, ¿no? De una mina de carbón, paras un poco, pero el sistema sigue. Y ahora con la guerra de Ucrania, pues es otro ejemplo, ¿no? Se estaban cerrando minas de carbón y empiezan a volverse a utilizar, ¿no? Entonces, el sistema no puede parar. O sea, no puede. ¿Sabes? Si para, se cae, ¿no? Entonces, no puede parar y dices, bueno, ¿cuál es la salida, ¿no? ¿Cómo se para? ¿Cómo se para? Claro. ¿Cómo se para sabiendo con todos los informes desde 1970, sabiendo que se va al desastre? Lo terrible es sabiendo que se va al desastre
no se puede parar y pues no podemos ver ese desastre que se nos viene encima, ¿no? No, es muy difícil asumirlo, ¿no? Pero pues todos los datos científicos hablan de eso. Pero dices, bueno, ¿cómo demonios se para? Porque si se para la economía. Y si se para la Sí, economía es un desastre. sí. Entonces, ¿cómo demonios se para esto? Es un problemón. Sí, Pues sí, yo nada más quisiera hacer un comentario final en este asunto de cómo estuviste platicando del cómo el hombre ha tenido que utilizar la naturaleza y la fuerza de trabajo, el alimento, la energía, la explotación, todo esto para obtener estos baratos y obtener mayor beneficio. Me acuerdo muy bien una lectura, un libro de, siempre he dicho que Vargas Llosa me cae muy mal, pero escribe muy bien. Y tiene un libro que se llama El sueño del Celta, no sé si lo han leído. Es un libro en donde habla de la explotación del caucho en el Congo por Bélgica y cómo, o sea, es un libro crudísimo, terrible, 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 pero queda muy claro cómo fue lo que a lo mejor entre la de 1492 a la fecha lo vimos en México con el oro, con la plata, con las minas, con todo esto, pero después con Canadá, la industria eléctrica, las mineras, el petróleo, todo esto lo vimos de manera muy corta. La narración que hace o la descripción que hace Vargas Llosa de la explotación del caucho en el Congo, eso sucedió en unos poquitos años y devastaron terriblemente. Yo creo que esa lectura enriquece mucho todo este planteamiento que hiciste, Andrés, a partir de la lectura. Nada más. seguro. Sí, a mí la enumeración que él hace de estos 17 puntos, ¿no? Creo que son, o no sé cuántos puntos, 25, 27 puntos. Los 27 puntos a través de los que describe todo lo que pasó durante ese tiempo, de esos siglos. Yo al leerlo me lo imaginaba con esto, como estas cosas que ves con Zoom, que hacen por Zoom, que va pasando el día, la noche, todo así a la vez, rápido, ¿no? Decía, bueno, esto es como una película donde aparece el planeta y donde vas viendo bosques que aparecen, desaparecen, minas, azúcar, esclavos que van para allá, esclavos que vuelven, hacer los barcos, cortar los bosques. Joder, todo eso pasó. O sea, como que ver eso, fijarte en esa cosa tan monstruosa, esto pasó, pasó y a veces una vez que alguien me explicaba en Estados Unidos que casi todo era bosque que pum, desaparece. Y dices, bueno, desaparece, va desapareciendo, pero es que desaparece. Bueno, y todo eso está al servicio de algo. ¿Cómo se está al servicio? O sea, no pueden parar, no puede parar, no puede, ¿no? Entonces, sí está, es crudo, es muy crudo, ¿no? Muy difícil de... Y no es buena voluntad, no es buena voluntad, no es cosa de buena voluntad. No sé, los No ecologistas, son, los ecologistas se están haciendo ahora gestos. Digo, los ecologistas de verdad, no estos, ¿no? Pero bueno, pues son gritos, actos de decir, bueno, está pasando esto, dense cuenta, ¿no? Pues bueno, y aquí en Latinoamérica yo creo que es el Petro el que ha levantado la bandera de hay que ver esto de frente, ¿no? Creo que es él el que incluso ha criticado a Venezuela, ¿no? Caer en el extractivismo, ¿no? Bueno, esto es la situación,
Y esto es a donde estamos. Y bueno, pues, bueno, la parte positiva es que hace una llamada, ¿no? De aprovechemos en Latinoamérica nuestra posición para posicionarnos en esto, pero estamos ante el desastre, ¿no? Cierto, cierto. Pues no sé si gusten que lo dejemos aquí porque me tengo que ir al Círculo de Estudio de Venustiano Carranza. La verdad es que ha sido un gusto charlar con ustedes y pues ya dentro de 8 días ya esperemos que esté aquí Mariana. Y la verdad es que el texto sí lo recomendamos ampliamente. Estos 27 puntos que tú comentas son importantísimos, ¿no? Nos sirven para la reflexión de este texto, El capitalismo en la trama de la vida. Lo pueden encontrar en PDF en la red. Y la verdad es que está para reflexionarse y principalmente para esto, ¿no? Para que nosotros, pues, la participación que tenemos en seguir defendiendo la vida, ¿no? Con gobiernos, eligiendo gobiernos, ¿no? Ahorita yo tenía entendido que a partir de Lula ha habido una reforestación de la Amazonia, entonces, sí hay una relación en estos gobiernos progresistas que nosotros como ciudadanos podemos elegir, ¿no? A favor de la vida. Entonces, pues nada más, compañeros, compañeras, no sé. Muy bien. Y pues muchísimas gracias y buenas noches. Pues un placer y un placer. Muchas Ricardo, gracias. Un placer, un gusto Ricardo, estar con ustedes. Muy bien. Muchas gracias. Vale, y saludos a Hasta Molay, que manda el saludos por ahí. Vale. Nos vemos. Hasta luego.